amigos y amigas de Andina Canal Online. Estamos de nuevo con Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa a través del cual les llevamos a ustedes el perfil, las propuestas y la opinión de quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial a partir de este año, luego de las elecciones generales que tendremos en abril. Estamos acompañándolos Fidel Gutiérrez y Susana Mendoza, periodistas de la Agencia de Noticias Andina y del diario oficial El Peruano en este programa. Nuestro invitado hoy es Alfredo Barnechea. Él es candidato presidencial por el partido Acción Popular, una persona con bastante trayectoria en el quehacer político de nuestro país, ¿no, Susana? Así es, con bastante calle en el terreno político. Él es escritor, es político, periodista también. Tenía 31 años cuando participó como candidato a la alcaldía de Lima en 1983. No sé si fue su primer debate, pero entonces era el primer debate político que él tenía. Ha sido integrante del partido aprista, fue diputado por los años 85 y 90, luego renunció a la organización política y ha sido funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde fue asesor principal de la presidencia del banco y también encargado de la Oficina de Relaciones Externas de la institución. Señor Barnechea García, gracias por estar aquí en el programa Mirada Electoral. Muchas gracias a ustedes, para mí es un encanto estar con ustedes también en este medio. Conversando, sí, disculpa, conversando... Nada más no he empezado bien Susana la entrevista, porque entonces está recordándome cosas ya de hace tanto tiempo que me deprimen un poco, pero bueno, justamente vamos a tratar de superarnos. Queríamos explorar un poquito de su pasado, puesto que si bien usted ha mantenido un interés en la política peruana e internacional a lo largo de todo este tiempo, como que tal vez la presencia suya para las nuevas generaciones, para incluso los más recientes, la más reciente generación que se incorpora a la vida ciudadana, no ha sido tan constante. Y de repente habría necesidad de ponerlos en autos respecto a usted. Muchos lo recordábamos postulando, como dijo mi compañera Susana, por el partido aprista. Obviamente después de esto ha pasado una renuncia, ha habido una renuncia de por medio, ha habido también bastantes años que han transcurrido. ¿Cómo es que ahora usted está postulando por el partido de Fernando Belaúnde Terry, luego de este origen cercano al partido de Víctor Raúl? Bueno, mira, déjame que te conteste la pregunta diciéndote qué cosa soy yo. Yo soy básicamente un provinciano. Y esto es bien importante para entender mis opciones políticas. Yo soy un provinciano, yo nací en Ica, nací en el Hospital del Socorro en Ica. Ya después de la pregunta de Susana no voy a decir hace cuántos años para no perder mis votos juveniles. Y estudié todo mi colegio en Ica. Mi primaria y secundaria nací en el Hospital del Socorro, estudié en el Colegio San Vicente de Ica. Mi punto de vista sobre el Perú es siempre el de un provinciano. Entonces, cuando yo quería hacer política de joven, mi orientación socialdemócrata me parecía que yo tenía una gran admiración por ella que mantengo. Pero yo rompí con el APRA porque me enfrenté a la política económica del primer gobierno de García, que fue un disparate completo. Traté de alertarlo sobre eso, pero terminó lo que terminó. Y luego tampoco estaba contento con el carácter ético de esos gobiernos. Renuncié en 1987, hace ya mucho tiempo. En todo este tiempo yo no he hecho política, no he aceptado, no me pasé a ningún partido, no acepté ninguna candidatura a nada, no acepté ningún puesto público. Y volví a hacer lo que he sido básicamente siempre desde que entré a la universidad. Yo tuve la suerte, Fidel, de descubrir muy jovencito, apenas entré a la universidad, mi vocación, que fue el periodismo. Tuve suerte en el periodismo, tuve cierto éxito en el periodismo, hice primero periodismo escrito y televisión. Y esencialmente en todos estos 30 años de independencia o 28 años de independencia, yo desarrollé una gran relación con el presidente Belaúnde y fui muy amigo de él. Ahora, yo tuve el privilegio que no sé si otro peruano tiene, de ser amigo de las dos grandes figuras del siglo XX. Yo fui muy amigo de Haya y de Belaúnde. Quiero decirte algo, yo no mantengo sino reverencia por los miles de mártires del APRA que murieron por la democracia y por la justicia social, como admiración por el aporte de Haya de la Torre a la democracia social en América Latina, pero descubrí en estos 30 años, viajando por el Perú sobre todo, que a cada sitio donde me iba, yo encontraba una C que había hecho Fernando Belaúnde, encontraba una carretera,
un camino, un colegio, un canal de irrigación, un centro de salud, un cable eléctrico. Y durante todo este tiempo yo escribí en 1995, hace ya 20 años, mi primer libro que se llamó La República Embrujada, en donde tenía un largo capítulo elogiando al presidente Belaúnde porque creo que su primer gobierno fue un gran gobierno transformador. De modo que cuando ahora me invitó Javier Arrolandini a entrar a Acción Popular, entraba además a un partido limpio. Para mí era una condición fundamental para hacer política, no estar mezclado con la corrupción. Y Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua son los dos presidentes que salieron de Palacio más pobres de lo que entraron. Todos los otros presidentes, todos, sin excepción, después de Belaúnde, tienen algún tipo de problema judicial. De modo que entré y termino esta pregunta con lo siguiente. Yo he sido electo por Acción Popular en unas primarias en donde han votado todos los militantes en el país. Han hecho la elección, el partido la ha hecho un poco tarde, estamos por tanto entrando tarde a la elección, pero fui electo en unas primarias y obtuve mayoría absoluta en esas elecciones. Gané prácticamente en todos los departamentos del Perú. Y ese es un poco lo que explica por qué estoy aquí como candidato a la presidencia. Y es una especie de homenaje. Antes de hacerle la pregunta, quiero recordarles que pueden mandar sus preguntas a través de nuestro Twitter, @agencia_andina. Y es en calidad de este homenaje que le rinde al señor Belaúnde Terry, que deciden ustedes postular solamente como Acción Popular sin ningún tipo de alianza. No solamente es un homenaje, Susana, mira. ¿No es un riesgo? El tema, bueno, las elecciones siempre son sueños. Las elecciones son sueños. Nunca sabes cómo terminan los sueños. Los sueños de repente se quedan en eso y son quimeras, o de pronto se transforman en realidades. Te voy a decir una cosa, si el 31 de mayo de 1956, el gran acto con el que nace Acción Popular y Belaúnde es el manguerazo del 1 de junio, es un acto que está en la historia del Perú. Pero si hubieran hecho una encuesta el 31 de mayo del 56, Fernando Belaúnde habría tenido 0. Los sueños son así, las campañas electorales son sueños. Y esencialmente, Susana, estamos solos porque no queremos tener compromisos con la corrupción, porque no creemos que la política sea este zafarrancho de pases y de alianzas y de parches. Estamos solos como en 1956 Belaúnde, que dijo: estoy aquí solo, sin camiones, sin matones, sin millones. Yo ahora digo, estoy igual que Belaúnde en 56, solo, sin millones, pero también sin ladrones. Pero ese zafarrancho no cree que se ha trasladado al contexto electoral con estas más de 15 claro, pero eso, candidaturas. por supuesto, entonces eso es muy difícil. A ver, ya en elecciones pasadas ha habido hasta más candidatos, a veces siempre hay muchos candidatos. Al final lo que ocurre es que los electores van decantando las elecciones. No decantan de acuerdo a lo que opinan los encuestadores ni los opinólogos. Y generalmente los electores deciden muy tarde, en el último mes. El otro día estuve conversando con mi amigo, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y le digo: hombre, empiezo tarde, Fernando Henrique. Y dice: no te preocupes, los electores eligen el último mes, hay que persistir hasta el último mes. Y déjame contestarte algo que es interesante, porque todo el mundo habla de encuestas y números y descartan los candidatos. Las encuestas de enero del 2001, del 2006, del 2011 no tuvieron nada que ver con los resultados finales de abril, porque los electorados cambian, sobre todo cuando los partidos están muy poco organizados. ¿Cuál es la esencia de esta elección? Hay 33% de gente que está con Keiko Fujimori. Pero quiero darles una predicción. Keiko Fujimori ya está en segunda vuelta, pero Keiko Fujimori no va a ser presidenta del Perú. Y hay 67% que no está con Keiko Fujimori. De ese 67%, el que más tiene es 13%. Cuando las elecciones están entre 13% y 0, nosotros estamos recién partiendo y por tanto estamos abajo por el momento. Cuando está entre 13 y 0%, el segundo puesto está todavía vacío. ¿Por qué creo que vamos a ser nosotros? Un partido sin recursos, sin plata, pero que es un partido extendido a lo largo y ancho del país por lo siguiente. Porque yo creo que una elección es esencialmente el enfrentamiento de dos grandes modelos. ¿Qué queremos hacer con el país? ¿Dónde queremos que el Perú esté en 5, en 10 o en 15 años? Aquí no hay sino dos modelos en pugna. El modelo fujimorista, que el resto de los partidos y el resto de los gobiernos ha seguido, más o menos. ¿Ese modelo, ¿a qué modelo se refiere? ¿Político, económico? Me refiero fundamentalmente a un modelo económico. Me refiero, por ejemplo, a un modelo que permite que los que producen papel higiénico se hayan coludido y nadie los castiga.
y le cuestan a los usuarios 20%. En Chile ha pasado lo mismo, los dos grandes conglomerados que igual que en el Perú representan el 90% del mercado, pero ya los castigaron, acá nadie los castiga. Significa, por ejemplo, un modelo que tú, yo, cualquiera que tiene una tarjeta de crédito o una deuda de consumo, paga 100 y pico % de intereses y nadie los controla. La superintendencia de la banca ha eliminado de su portal el link donde tú puedes ver las tasas de interés. Eso es el modelo. Un modelo que está haciendo, por ejemplo, que nos estén pagando por nuestro gas, que es uno de nuestros recursos fundamentales. Y quiero decir que yo soy partidario de la exportación del gas, soy partidario de respetar los contratos, pero por malos contratos nos están pagando muy poco por el gas y este modelo no defiende los intereses del Perú. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a un modelo de desarrollo, de inversión pública en infraestructura, porque de otra manera no vamos a hacer ahí adelante. Esto tenía que ver más con un tema de crecimiento económico, quizá en otra pregunta podemos tomar. Claro, pero bien importante lo que usted dice porque me hace pensar en lo siguiente. Hay una generación de personas que ha crecido con ese modelo, que para ellos es normal ese modelo, que son los jóvenes. ¿Cómo ha pensado su estrategia de campaña? ¿Qué les va a decir a esos jóvenes? Mira, les voy a decir lo que yo tengo en el corazón y en el estómago. Yo quiero que el Perú sea un país con igualdad y yo no creo que el Perú sea un país con igualdad. Este es un país que es una fábrica de desigualdades. Te voy a poner otro ejemplo de por qué el modelo no funciona. Todo el mundo habla de educación, propuestas de educación, pero nadie habla de verdad de la preeducación. El otro día estuve en el Foro Iberoamérica, es un foro internacional del que yo formo parte y que copresiden Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos, los dos expresidentes de Brasil y Chile. Y curiosamente un empresario, no un político, Carlos Slim, dijo, oiga, cuando un niño nace, tiene un cerebro de 300 gramos y a los 2 años tiene un cerebro de 1200 gramos. Yo me acerqué donde Carlos y le dije, oye, voy a repetir este dato, así que quiero saber si es un dato de... No, lo he estudiado, lo he hablado con la gente de universidades. Muy bien. Hoy en el Perú hay una enorme desnutrición infantil. Por ejemplo, Huancavelica, Susana, fíjate este número, es un departamento, y es un departamento más rico, lleno de minería, un departamento donde además nace el Mantaro, que es una de las grandes fuentes de energía eléctrica. Claro, el departamento con más tasa. 1 de cada 2, o sea, la mitad de los niños entre 0 y 50 años tiene anemia y desnutrición infantil. Te vas a otro departamento que es el segundo en el ranking, Cajamarca, Conga, Cerro Quilis, Yanacocha, lleno de riquezas, los valles más fértiles del Perú, 36.9%. Este es el modelo que funciona, este modelo no funciona. Y yo creo que esos jóvenes que han nacido en ese modelo lo saben perfectamente bien. Saben, por ejemplo, que están pagando por sus universidades muchísimo dinero y de verdad no están recibiendo una educación de calidad. No hay ninguna universidad peruana en ningún ranking mundial. Las que están bajísimas. Yo estudié de las mejores en el Perú. Cuando mi hijo estudió en los Estados Unidos y cuando yo vivía y trabajaba en Washington, en el Banco Interamericano, me puse a ver los rankings mundiales que yo no conocía. El ranking chino, que China empezó a hacer en 2003 para saber dónde manda la élite china. Entonces me fui rápido a ver mi alma mater, la católica, dónde está, el puesto 1000 y pico abajo. No existen en los 200 primeras universidades de América Latina. Las primeras que empiezan son la Universidad de Sao Paulo y la de Campinas, a veces la UNAM de México. Ninguna universidad peruana. Hay una ley universitaria que se aplica a las universidades públicas. Usted está hablando también del sector privado. ¿Cómo entrar ahí? Qué buena pregunta la que me hace, porque me permite anunciar una cosa fundamental que yo voy a hacer como presidente. Hay una ley. Las universidades, Fidel, se dividen, como tú sabes mejor que yo, en universidades públicas y universidades privadas. Las universidades privadas, a su vez, según la ley 882, se dividen entre las que no son con fines de lucro y las que sí son con fines de lucro. En teoría, pero solo en teoría, las que son con fines de lucro pagan renta, pero les han dado un crédito fiscal que pueden deducir contra ese pago de la renta todos los IGBs que gastan. De ahí sale la plata de la campaña de Acuña, de ahí sale la plata de la campaña de Luna para la Seguridad Nacional. El secretario general de Fuerza Popular de Keiko Fujimori está ligado a los negocios de las peruanas. El equipo de fútbol César Vallejo es el que más reentradas regaló el año. Yo voy a eliminar ese crédito fiscal porque ese subsidio no puede ser un subsidio al cemento y a los dueños de las universidades, sino a los estudiantes. Premio al talento, no al cemento. Y con esa plata vamos a crear una beca que le hemos llamado la beca 25, porque así como hay la beca 18, que es algo muy loable que el gobierno de Humala ha hecho y que nosotros queremos continuar, todavía afecta solamente a unos 40.000 estudiantes, crearemos dos cosas. La beca 25 para posgrados, ninguna persona se quedará a estudiar en el Perú que pueda hacerlo. Y en segundo, vamos a crear un fondo que le hemos llamado el Fondo Antonio Raimondi para que el Estado avale los proyectos emprendedores de los jóvenes. Pero esa es otra de las injusticias que hay en el Perú.
Usted habla de una sociedad del bienestar. Dice, tenemos que poner un piso parejo para todos. Absolutamente. Es una sociedad del bienestar, me imagino, distinta a la sociedad con inclusión social. Y es una sociedad a una sociedad con inclusión social. En el fondo es lo mismo, ¿no? Porque usted hace referencia, importante, y también creo que es el primer candidato que lo expresa así, de esa manera, que hay que fortalecer a las clases medias. ¿Eso qué significa? Significa universalizar el seguro integral de salud, ampliar cobertura, significa, por ejemplo, aplicar justamente la ley universitaria tanto para las universidades públicas y privadas, significa, por ejemplo, que los medicamentos genéricos estén al alcance de la... ¿Qué significa? Significa lo siguiente, mira, en América Latina, por ejemplo, el primer gobierno de García, lo que hizo fue una enorme traslación de riqueza en beneficio de los ricos. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho financiando los programas fue a través de inflación. La inflación a quien perjudica es al que tiene salarios. El que tiene activos se hace más rico, porque esos activos siguen subiendo. El primer gobierno de García eso hizo rico a los 12 apóstoles y a todos los grandes ricos del Perú, a los grupos Brescia, al grupo Romero y a todos los grandes grupos. Perjudicó a los del salario. Consecuencia de lo que nosotros queremos es algo distinto, es un piso común de igualdad de oportunidades que hoy no existe. Hoy no existe. Y esa es la tarea fundamental para que los gobiernos estén. ¿Qué estoy proponiendo yo? Muy interesante en 2 puntos simplemente de todas las propuestas que tenemos. Primero, si yo soy presidente, el Estado va a subsidiar todos los medicamentos básicos de las principales enfermedades más comunes. No vamos a poder financiar una enfermedad oncológica muy sofisticada, pero las enfermedades fundamentales que cubren la gran mayoría de las enfermedades, para empezar en el Perú no se vacuna. Para empezar, en el Perú no hay agua y desagüe, que son las causas de las principales de la falta de salud, pero vamos a subsidiar esos subsidios. De modo que cualquier ciudadano con su DNI va a poder recibir esos medicamentos. Y la segunda cosa que yo creo que es una extraordinaria revolución, yo quiero crear una revolución de las clases medias. Quiero hacer del Perú un país de clases medias. ¿Por qué, Susana? Porque los países que han funcionado en el mundo, los países que han crecido económicamente, los países que han tenido democracias estables, son los países de grandes clases medias. Y aquí las clases medias las castiga el Estado. A las clases medias y los ciudadanos peruanos se han hecho todos solos, sin el Estado. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Hoy día, para que tú tengas una idea, se paga renta desde las 7 UITs. La UIT está en 3.950 soles, de modo que 3.950 por 7 son 27.650 soles, lo divides entre 12 meses y el que gana 2.300 soles empieza a pagar renta. Nosotros vamos a subir ese umbral hasta los 12 UITs, es decir, los 4.000 soles. Hasta los 4.000 soles... No los que ganen menos de 4.000 soles. Hasta 4.000 soles no pagarán renta. Pero además, de 4 a 6.000 soles que sí pagarán renta, les vamos a deducir, sin embargo, todos los gastos de educación y de salud. Ahora, hay un área... Pero déjame terminar con una idea que creo que es muy importante. A diferencia de esas traslaciones perversas de la inflación que beneficiaban a los ricos, esto va a ser un inmenso traslado. Le vamos a poner plata a la gente directamente por servicios que el Estado no les da. ¿Por qué pueden hacer las empresas obras por impuestos y no puede haber servicios por impuestos para los ciudadanos? Eso, estas medidas que estamos planteando van a significar, por supuesto, una caída del ingreso fiscal del Estado. Un ingreso que es absurdo. ¿Tú sabes una cosa? Hoy día las personas casi pagan lo mismo que las empresas en impuesto a la renta. Eso no pasa en un país normal, civilizado. Entonces, sé que cuando hacemos estas propuestas va a caer la recaudación fiscal, pero nosotros eso lo vamos a reemplazar con el ingreso de las industrias extractivas que hoy día no nos esté pagando suficiente. Esa es una gran revolución. Vamos a trasladar de la plata que se está yendo a propietarios extranjeros de los recursos naturales a las clases medias de los ciudadanos del Perú. Brevemente, el subsidio que usted mencionó anteriormente para la atención de estas enfermedades, ¿de dónde va a salir? A ver, es una muy buena pregunta que no te puedo dar hoy día el número, porque tengo un grupo de médicos y de economistas estudiando el número. No es mucha plata, no es mucha plata. Porque el Seguro Integral de Salud los cubre. El Seguro Integral de Salud es muy importante, pero que esto cubre actualmente. No lo cubre, pues eso lo cubre en teoría, pero el Estado no compra los medicamentos suficientes. A ver, vamos a analizar. El seguro, ¿cómo se distribuye en el Perú? Hay un 4% de personas que tienen seguros privados, más o menos. Y hay un 73%, es más o menos, que se divide entre el Ministerio de Salud y el Salud. Pero hay casi 1 de cada 4 peruanos que no tiene ningún tipo de seguro de salud. El SIS, el Seguro Integral de Salud, es un gran paso. Nosotros tenemos que universalizar y hacer que llegue al 100%.
Pero el CEICSIS no cubre ni compra todos los medicamentos porque el Estado no lo hace. En consecuencia es un seguro cojo, pero es muy importante, tenemos que universalizarlo. Y cuando eso ocurra podremos dejar ese subsidio porque ya habrá el seguro internet. Pero mientras eso no ocurre vamos a subir los medicamentos. Déjenme hacerles una cosa más. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa Yo al estoy segundo acá bloque? a las órdenes de ustedes. Sí, al segundo bloque. Ya regresamos entonces con el candidato Alfredo Barnechea. ¿Qué pasó? Estamos con Mirada Electoral Elecciones 2016. Luego de esta breve pausa, Fidel Gutiérrez y Susana Mendoza acompañándolos junto a nuestro invitado de esta mañana, el señor Alfredo Barnechea, candidato presidencial de Acción Popular, quien nos estaba detallando con bastante precisión algunas propuestas suyas relativas a atención médica, también a la economía, a manejo de impuestos. Bueno, y nos habíamos quedado pendientes con una pregunta tuya, Susana. Sí, quería terminar una respuesta. Sí. No, es muy interesante lo que tú me preguntas, Fidel. La esencia de esto, ¿de qué se trata? El Perú, como está organizado hoy día, no funciona. Nosotros no seremos jamás, siendo un país de materias primas, jamás seremos un país industrializado. Y estaremos como país productor de materias primas atados a todos los ciclos internacionales. Pero esencialmente, para contestar tu pregunta específica, entonces, ¿cómo va a financiar los medicamentos? Mire, lo que tenemos que lograr en el Perú es un nuevo pacto social, un gran pacto social distinto que reordene el Perú. Diga, ¿qué va a darles de verdad el Estado? ¿Y qué van a hacer ustedes los ciudadanos y qué tienen que hacer los ciudadanos? Porque es de dos vías el tema, también los ciudadanos tienen que cumplir. ¿Cómo es hoy día la población económicamente activa del Perú? Más o menos son unos 16 millones de personas. Hay una gran discusión sobre informalidad. Tú te vas a las cuentas del INEI y el INEI dice, no, la informalidad en el Perú es 50%, pero vas al Banco Mundial o a los estudios del Foro Económico Mundial y dice, oiga, es 58%, es 55%. Básicamente de esos 16 millones, hay 7 millones formalizados, 6 en AFP, 1,5 en el sector público, y hay 8 millones que no están formalizados. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Yo me he puesto a pensar mucho, durante muchos años, en las propuestas de Hernando de Soto, que son muy interesantes, y en otras. Miren, ¿usted quiere recibir los bienes universales que le vamos a dar? Estos medicamentos gratis que con su DNI puede ir, ok, se los vamos a dar. Pero usted también tiene que cumplir. Y usted tiene que pagar los que no están formalizados. Yo creo que con esto vamos a no solamente a reducir, sino que podemos desaparecer la informalidad. Si usted quiere recibir esos bienes universales que el Estado realmente les va a dar, no como en el pasado que pagas impuestos y no te dan nada, no te dan seguridad en las calles, vas a pagar un impuesto plano, no un impuesto con tu renta, que no sabemos cuánto, vas a pagar un impuesto plano de 2% del salario mínimo. Y eso si tú multiplicas 8,5 de personas, eso es más o menos 15 soles por 12, 180 soles al año. Eso significa también ingresos muy importantes que van a ser como 400. Entonces, todo tiene que cuadrar, pero tiene que cuadrar en función de la igualdad, no en función de un modelo que beneficie a los ricos y a las grandes empresas, sino a los ciudadanos peruanos. Y es verdad, y también a través de la generación de riqueza. Ya ha salido la noticia, todos nos hemos enterado que el crecimiento económico en China ha caído, 6.9, es el más bajo en 25 años, y China es uno de los principales socios económicos del Perú. Usted habla en su propuesta las 3 vocales, A, E, I, y hay una en la que me quiero detener, que es la industrialización. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Con qué sectores quiere trabajar? Muy buena pregunta, pero déjame contestar antes sobre el crecimiento, y que tiene que ver con China. El Perú ha crecido en la última década, creció mucho. Los gobiernos anteriores del señor Toledo y del señor García se vanaglorian mucho. Yo cuando estuve en el Banco Interamericano, estimulé un estudio de la relación China-América Latina que hicieron los economistas del banco, que coinciden con los de otros organismos, que estableció Susana lo siguiente. A cada 1% de crecimiento de la economía china correspondía a 0.6 de Sudamérica. México y América Central están en otra realidad porque están más pegados a la locomotora de los Estados Unidos. De modo que si China crecía a 10, como estuvo creciendo durante muchos años,
Sudamérica podía crecer. ¿Qué es lo que creció Sudamérica? Es lo que creció el Perú. De modo que si China se desacelera y baja, digamos, a 7, tú hablas de 6.9, vamos a redondear en 7, si eso se traslada de 0.6 a 4.2. Pero hoy día, primero el dato de China es falso. Ese 6.9 yo no lo creo. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque no se sabe realmente, las cifras chinas son oscurísimas. Y no coincide la caída brutal en China del consumo eléctrico como ese 6.9, de modo que es muy probable que el crecimiento chino sea menor al que se está diciendo. En consecuencia, ¿cuál es el crecimiento del Perú? Y es muy bajo. El crecimiento del Perú está hoy día, se prevé que va a ser 2.8, pero nadie dice otra cosa, que la inflación es 4.4. Si uno netea eso, si uno hace el descuento, el Perú está decreciendo. Entonces, ¿cómo vamos a volver a crecer en un momento que no hay inversión, que muchos proyectos se han paralizado y en un momento en que precisamente porque China, que es nuestro gran socio comercial, como decías tú, Susana, está cayendo, Europa no crece, Estados Unidos sí crece a 2%, pero ha caído como socio comercial de Perú? ¿De dónde va a salir las palancas de crecimiento? Tienen que ser de dos sitios fundamentales. Y te conecta entonces con tu pregunta, de la inversión pública en infraestructura y del consumo. Porque si bien nosotros vamos a hacer esta revolución inmensa de las clases medias y establecer justicia social en el Perú para millones de familias con las propuestas que hemos hecho, que al principio van a significar algo de caída de ingresos fiscales, pero van a significar una inyección brutal en el consumo y en la reactivación de la economía del Perú también. Entonces, estas dos cosas. Ahora, en industrialización, yo sueño y yo quiero ser candidato y quiero ser presidente porque estoy convencido que podemos hacer del Perú un país industrializado en una generación. ¿En todos los sectores o en algunos se va a priorizar usted? Muy buena pregunta, porque tiene que estar ligado a nuestras ventajas naturales. ¿Cuáles son? Te voy a poner 3 ejemplos que vamos a hacer. Uno es petroquímica. ¿Cómo transformamos el gas, por el cual hoy día nos están pagando muy poco? Fíjate, estamos exportando en barcos el gas todos los años, 1,5 veces, si uno compara en términos de energía, de toda la electricidad que se consume en el Perú. Con ese están exportando el gas sin pagar el precio que tienen que pagar por el etano, que es uno de los componentes, que lo están exportando como gas y que deberían pagar como líquidos. Es un tema muy fundamental, muy técnico, pero muy fundamental. Nosotros podemos desarrollar grandes polos petroquímicos, podemos, por ejemplo, en Matarani y en Hilo, el proyecto que tienen nuestros técnicos es crear 2 plantas de 500.000 toneladas para hacer etileno. Ahora se lo vendemos a México, petroquímica. En segundo lugar, energía eléctrica. Nosotros creemos que el Perú puede ser y tiene toda la capacidad para ser el gran polo de exportación de energía eléctrica de América del Sur. Hoy día el Perú tiene 7.000 megawatts instalados, más o menos, la mitad hidro, la mitad de gas, pero el Perú sin ningún problema, si quisiéramos, podríamos tener 100.000 megas de capacidad. Se supone que 66.000 en hidro, que tiene que ser la matriz energética fundamental, y podríamos tener hasta 22.000 en eólicas, concentrados sobre todo en Talara y en Marcona. En consecuencia, segundo tema. Tercer tema, yo creo que tenemos con esto termino para no alargarme mucho en tu pregunta, una extraordinaria posibilidad en todo lo que tiene que ver con industrias forestales, y nosotros vamos a crear el Fondo Humboldt. ¿Qué cosa es el Fondo Humboldt? Ten en cuenta que Fernando Belaúnde... Sectores de energía, entonces, Fernando Belaúnde incorporó la Amazonía al Perú, la carretera marginal, abrió a la selva. No entraron nunca los incas, ni los virreyes, ni los presidentes de la República hasta 1973 que entró Belaúnde e incorporó la gran región de Perú. Hoy esa región es el principal reservorio de agua, de oxígeno y de biodiversidad del mundo. En la cumbre de París, que terminó hace un mes más o menos, se reveló que los países desarrollados están gastando la increíble cifra de 500.000 millones de dólares para financiar combustibles fósiles, que son la causa del calentamiento global. Eso va a migrar a otras energías. Bueno, este Fondo Humboldt, con plata del presupuesto público, con plata de las regalías de los hidrocarburos y con fondos internacionales que vamos a captar, puede transformar la Amazonía y convertirlo en eso. Acaba de entrar una pregunta tuitera. Le están preguntando si va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y qué políticas de protección del medio ambiente son las que va a impulsar. Qué bueno. Bueno, son 2 preguntas distintas. Sobre el medio ambiente, lo primero que tenemos que tener, Susana, son entidades del Estado en las que todos creamos. Cuando se aparecen conflictos sociales, es porque las comunidades no creen que el Ministerio de Energía y Minas va a representar los intereses del medio ambiente, sino que representa los intereses de las empresas mineras. En consecuencia, el Estado tiene que reformarse para este cambio. Hay que hacer las consultas previas y tiene que haber el acuerdo de las comunidades. Lo ideal sería que el Perú sea un país muy pronto, por ejemplo, ciertas zonas, Iquitos podría ser una
extraordinaria región carbón neutro, cambiar toda la energía de diésel que está teniendo a otras fuentes y ser un país, una región líder en energía. Ahora, era medio ambiente la otra pregunta sobre la ciencia y tecnología. Mira, sí, ciencia y tecnología... No, pero usted habla de un plan de ciencia y yo tecnología. voy a hacer algo que creo que es mucho No va a más, crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Te voy a decir qué quiero hacer. Yo un día estaba en un seminario, cerrando un seminario, y al costado estaba un señor que no conocía, que hizo una presentación sobre la ciencia tan fantástica, que le dije, ¿y tú qué eres? Quiero hablar contigo. Yo soy científico. No, ya me di cuenta que eres científico. Estás en la Cayetano Heredia, en la Universidad de Ingeniería, ¿dónde te puedo buscar? No, yo soy profesor de biología molecular en Berkeley. Se llama Carlos Bustamante, es peruano. ¿Sabes que el primer matemático de Brasil es peruano? El profesor de biomedicina en Harvard es peruano. Hay miles de PhD. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer como hizo Irlanda, que creó la Red Irlanda, para repatriar tanto inversiones como científicos de irlandeses del mundo a Irlanda? ¿Por qué no creamos la Red Perú y hacemos que esos peruanos que están fuera, que no van a volver a vivir al Perú seguramente, pero que pueden conectarse online inmediatamente y conectar toda esa ciencia y tecnología de punta en el mundo con el sistema educativo? Eso es lo que yo quisiera hacer. Pero es bien interesante esta parte, no sé si nos vamos al siguiente bloque, pero sí me gustaría preguntarle sobre el tema de ciencia y tecnología. Usted debe saber que hay una brecha de 17.000 científicos en nuestro país. El Perú necesita 17.000 científicos, entre otras cosas, para generar la riqueza que usted aspira a generar y no depender de las materias primas como han dependido nuestras industrias. ¿Qué va a hacer con la ciencia y tecnología? ¿Tiene un plan concreto sobre eso? Lo que pasa, Susana, es que tu pregunta está conectada, es igual que con el tema de la seguridad. Todos los candidatos proponen unas fórmulas mágicas, una sola, saco a los militares a las calles, yo voy a hacer pena de muerte, ¿creen que con eso soluciona? La seguridad no se soluciona así, la seguridad es una cadena de valor. La seguridad empieza en los barrios con marginalidad económica y ahí empieza el reclutamiento de los delincuentes. Yo conozco muy bien la zona de Paiján en La Libertad, donde se han reclutado muchos de los sicarios. La zona de Paiján donde se han reclutado es la zona más pobre de Paiján. Entonces, es una cadena de valor. Igual es en educación. Yo creo que nosotros tenemos que partir no de lo que tú me estás preguntando, sino de algo mucho más elemental. Es que yo soy un producto de la educación pública. Yo no me acuerdo nada de lo que me enseñaron los curas, pero me acuerdo como si fuese ayer de lo que los profesores del Colegio Laico, del Colegio Nacional San Luis Gonzaga, salían en sus bicicletas y me enseñaron de historia del Perú, de matemáticas, de lenguaje, y lo recuerdo todavía con una enorme emoción. Yo soy un producto de educación, yo creo en la educación pública, yo no creo en la educación privada. No es que esté en contra de la educación privada. No, lo entiendo perfectamente. Pero es el cimiento. Entonces, cuando me hablan de ciencia y tecnología, yo digo, momentito, para empezar, yo quiero empezar con terminar la desnutrición infantil. En 5 años terminamos la desnutrición infantil, porque ese es el comienzo fundamental que crea la primera desigualdad en este país. El chico que llega a los 5 años desnutrido perdió la carrera de la vida. Hay que matar eso. Segundo, vamos a reformar la educación pública para que el cimiento del sistema educativo, que es el sistema primario, los estudiantes sepan multiplicar y sepan leer bien. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Pero yo realmente en este proyecto que te acabo de contar de la Red Perú, a ver, Carlos Bustamante me dijo lo siguiente: Alfredo, a mí me formó Cayetano Heredia, a mí el Perú me ha pagado $250.000 para hacer lo que yo soy. Quiero devolver algo al Perú. Entonces el Perú invierte y eso se migran y se van. Claro, si nosotros pudiésemos ese inmenso capital de ciencia y tecnología volverlo a meter al Perú, yo creo que si logramos hacer eso, eso sería lo más importante. Quisiera repatriarlo. No vamos a poder repatriarlo físicamente, pero sí repatriarlos intelectualmente con el insumo del sistema educativo. Usted mencionó el tema de la seguridad ciudadana como una suerte de cadena, pero generalmente la ciudadanía pues espera de quienes están de nuevo en el gobierno, quienes están como gobernantes nuevos, medidas concretas. Exacto, y se habla siempre de este también mágico periodo, mágico entre comillas, periodo de los primeros 100 días. En esos hipotéticos 100 días primeros de un gobierno suyo, bueno, ¿cuál sería la medida determinante? A ver, Fidel, ¿cuál es el problema de seguridad que tienes tú? El de todos, no poder andar con tranquilidad por algunas determinadas calles. A ver, vamos a analizar porque lo he estudiado muy a fondo. Hay 3 grandes anillos en la inseguridad. Hay un anillo que a ti no te toca. El negocio de los grandes ilícitos internacionales. Mi amigo Moisés Naín publicó un libro que se llama así, Ilícito, del tráfico de drogas, del tráfico de armas y del tráfico de gentes en el mundo. Eso no lo ves. Luego hay un segundo anillo que a veces ves, que es el delito nacional organizado, esas extorsiones que salen desde la cárcel, y el tercer anillo, que es el anillo callejero, que es el que realmente ves. Todo está absurdo en el Perú. Por ejemplo,
En ningún país desarrollado el tránsito lo maneja la Policía Nacional. En base a Estados Unidos, te vas mañana a Miami y en los condados de Miami el FBI no maneja el tránsito. Entonces, una de las cosas que sí creo que hay que hacer es desplazar y municipalizar con una condición fundamental, que haya un poder de la entidad nacional de cancelar esas policías municipales si es que, como en el caso de México, entran en temas de narcotráfico. Cuando se crean esas policías distritales municipales en México, fueron las grandes fuentes del delito del narcotráfico. Entonces, pues, tenemos que poder parar. Pero tú desplazas eso. Segundo, tenemos que poner más policías. Y tercero, te voy a poner un ejemplo para terminar, porque me imagino que me estoy comiendo más tiempo del que debería, pero te voy a poner un ejemplo muy preciso. Miraflores es un distrito, yo no soy miraflorino, soy iqueño, pero bueno, 75.000 personas, tiene 1.000 policías. San Juan del Urigancho es un distrito que es casi tan grande como las capitales centroamericanas, como San José, Costa Rica, El Salvador, tiene 600 policías. Todo está, como en todo en el Perú, mal organizado. De modo que tenemos que hacer un reaprovecho. Y luego, en tercer lugar, crear grandes unidades de inteligencia en ciertos sectores para esta violencia callejera. Pero esto, termino con esto, la seguridad no es solamente eso. La seguridad es el Ministerio Público, que es una fuente de corrupción, el Poder Judicial que no funciona y las cárceles que no funcionan. Ajá. Mencionó también usted hace un momento el potencial de la Amazonía en cuestión energética, pero recordó usted la figura de don Fernando Belaúnde al ingresar, como usted recordaba, antes, no pudieron los incas, no pudieron otras culturas, pero sí lo hizo su gobierno. ¿Qué va a hacer adicionalmente para que este potencial, además de lo que puede tener energéticamente, para que esta región pueda resurgir? ¿Hay algún punto específico? Absolutamente, mira, podemos hacer maravillas con la Amazonía. Por ejemplo. Concreto puede ser, se los Ya me están cortando. No, si quieren unas líneas, a mí me gustaría hacer de Iquitos el segundo Manaos de América del Sur. A mí me gustaría hacer este fondo Humboldt para toda la reforestación. La deforestación es el 14% de la crisis del cambio climático. Podemos ser el país líder en el mundo en eso. 3, industrialización. San Martín ha sido, en base a Belaúnde, el primer productor de maíz en cultivos agrícolas. Hacer una industrialización sobre eso. Y 3, para terminar, creo que podemos hacer una gran triangulación entre Manaos, que está en el centro del Amazonas, pero que compra todo, y ser los grandes proveedores de Manaos en la zona norte oriental del Perú, y hacer en Piura, en el Paita, en el Ceticos de Paita, un centro de transformación, un gran hub logístico industrial para terminar y triangular lo que Manaos no puede exportar porque no tiene tratado de libre comercio. Y que los productos, en lugar de que salgan del Asia por barco a California, luego por tren hasta todo el continente americano, hasta que llegue un avión en Florida que va a Manaos, ese barco va a venir a Paita, y en Paita haremos un aeropuerto de carga que en 2 horas estará en Manaos. Vamos a transformar la Amazonía. Bien, Alfredo, estamos ya terminando el programa, pero no queríamos dejar de hacer con usted nuestra habitual práctica de ping-pong. Consiste en que le decimos una palabra. En el ping-pong yo, pero bueno, verbalmente. Mi hijo me acaba de meter una tanda, así que. Espero que. Mi hijo metiendo una tanda en tenis también. Cuando juego con mi hijo. Ya me gana 6-0 y si se pone benevolente me da 6-1. Esperamos que en este le vaya mejor, Alfredo, porque es verbal. Es rápido. Y tiene que ver con conceptos. Sí, nosotros le lanzamos un concepto y usted nos dice brevemente. Déjeme pensar un poquito porque yo no soy tan rápido como ustedes. A ver, empieza Susana Descentralización. con el oportunidad y crisis. Bicameralidad. Positiva. Refuerzo de la democracia. Reforma del Estado. Una necesidad impostergable, lo que no hay Estado, todos los peruanos lo han hecho sin Estado, hay que poner el Estado al servicio de los ciudadanos. Poder judicial. Corrupción, pero es también el elemento fundamental para que todos tengan un equilibrio y una protección entre los ciudadanos. Ley de trabajo. Tiene que haber condiciones universales de trabajo que hoy día no se respetan, tanto para el sector informal como para el formal. Yo vengo de ver trabajadores del campo en Chaymoche, que es un boom de exportación y no tienen aguinaldo, no tienen seguro, tenemos que terminar con eso. Descentralización. Ya lo contesté. Narcotráfico. Una peste. Lavado de activos. Otra peste, y es una peste que está escondida porque beneficia a bancos, a compañías de seguros y a mucha gente que no se ve, pero y a universidades. Unión civil. Soy partidario de que las minorías tengan todos los derechos que tienen que tener. ¿Las tierras de la Amazonía son de las comunidades indígenas o del Estado? Muy buena pregunta porque tiene que ver con una cosa fundamental. Los recursos del Perú no son de unos ciudadanos concretos, sino de todos los peruanos. Ahora, en algunos casos son concesiones, en otros casos son propiedad privada y en otros casos son propiedades comunales. Hay que respetar los regímenes de propiedad de cada cosa. Pero lo que hay que hacer
voy a tener que contestar más largo, pero solamente me permite una frase. Estuve hablando con Hernando de Soto el otro día y me dice, oye, si esas comunidades nativas, por las que les pagan por su participación, digamos, en uno de esos hidrocarburos, y no tienen títulos, les pagan migajas, si tituláramos eso y pudieran titularizar su propiedad en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Nueva York, esa comunidad sería billonaria. Lo que hay que hacer es una transformación jurídica y política en el Perú al servicio de los peruanos. Yo creo que le dio muy bien en el ping-pong, Alfredo. Su habilidad de repente en el ping-pong práctico no será tanta, pero acá sí, en el verbal sí lo ha demostrado. Que no queremos dejar que el programa acabe sin consultarle. Sabíamos que el domingo ha habido la elección de quienes van a participar en la lista parlamentaria de Acción Popular. Ya se hizo otra elección, sí. Okay, sabíamos que había un 20% que va a ser definido por la plancha, por usted. No solamente, eso no es una decisión nuestra, es una norma de la ley, en que tú puedes designar un porcentaje. En todo caso, de repente nos podría adelantar. No, te adelanto una cosa muy sencilla. Vamos a hacer una fórmula, yo he hecho una fórmula presidencial belaundista, de gente que conozco hace años, que me siento confortable con ellos, que sé que no tienen nada oscuro detrás. Nosotros somos un partido, Fidel, sin recursos, un partido sin millones, pero también sin ladrones. Y nuestra fórmula parlamentaria va a ser una fórmula de belaundistas que trabajan hace mucho tiempo, alguno que otro invitado que represente intereses populares del Perú. Nosotros no somos el partido del capital. Nuestro símbolo es la lámpara, nosotros somos el partido del trabajo. Y si yo llego a la presidencia, yo llego para hacer una revolución en el Perú. Yo no quiero ser un presidente más. Ahora, por supuesto, esto va a ser una revolución en libertad. ¿Qué es lo más audaz que va a hacer usted de ser presidente de la República, que no es cualquier quinquenio, no es el quinquenio del bicentenario? ¿Qué es lo más audaz? Yo creo que lo primero que voy a hacer es renegociar los contratos del gas. Y creo que con eso voy a sufrir muchos ataques de los grandes intereses, de los opinólogos y los economistas que están pagados por esos intereses. Ya me han empezado a atacar, pero yo soy presidente para defender a los peruanos y no a las empresas extranjeras. Ha sido de lo más claro. La necesidad de llevar adelante eso, bueno, va a contradecir lo políticamente correcto que se está viendo sobre el tema, ¿no? Y eso todo lo que he dicho acá no es lo que la gente repite, no es el modelo neoliberal ni es el fujimorismo. Hay que cambiar ese modelo porque no funciona. Pero quiero aclarar algo importante. Yo creo en los contratos, yo creo en la seguridad jurídica de los contratos, yo no creo desconocerlo. Pero todos los estados tienen el derecho a renegociar esos contratos. No vamos a castigar a las empresas extranjeras, no vamos a paralizar el negocio del gas, lo que vamos a hacer es renegociar para que nos paguen lo que tienen que pagarnos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La licitación del lote 88 que no se exporta daba unas regalías de 37.28 o 37.24%. La que se exporta del 56, que el gobierno de Toledo con Kuczynski, con Quijandía, se lo dieron a dedo, no tiene esa regalía. ¿Menos? Mira, cuando yo les voy a mandar entren ustedes a Perú Petro y miren los embarques, tú ves el nombre del barco, el barco Yema, el barco Juliata, van a México, ven ustedes las regalías unitarias, 0.06 centavos por millón de BTUs. Entonces, se trata esencialmente de sentarnos con todas las industrias extractivas a una nueva relación, a un nuevo gran pacto también. Necesitamos dos grandes pactos. Un pacto social nuevo entre el Estado y los ciudadanos, es un pacto entre los peruanos, en que todos tenemos que cumplir, no solamente el Estado, sino también los ciudadanos, como yo lo expliqué, y un nuevo gran pacto entre el Estado, entre los peruanos y las industrias extractivas. No para castigar las industrias. Yo voy a decir algo que no es políticamente correcto. Yo soy un gran creyente en la minería. Si yo soy presidente, yo voy a respaldar la minería. La minería es la columna vertebral de la economía del Perú, siempre, durante el mundo pre-inca, durante los incas, durante la colonia y contra la república. Pero eso tiene que estar al servicio del Perú. Las piedras que salen de los cerros que no son renovables tienen que ser la palanca de financiamiento de la competitividad del futuro. Y con respeto a las personas, ¿no? Respeto a las comunidades indígenas. Pero por supuesto. Usar el mecanismo de consulta previa de ser necesario. Y no permitir que una empresa minera quiera hacer en Conga Yo estoy a favor de los proyectos mineros en Arcajamar. No estoy en la posición de la izquierda infantil que quiere castigar. En Chile, Salvador Allende dijo, el presidente, el gran mártir de la democracia latinoamericana, Salvador Allende dijo una vez: el cobre es el salario de Chile. Vayan ustedes a los chilenos a decir que no exploten el cobre, se muere Chile. Como se muere el Perú sin minería, la fuente histórica de la riqueza global del Perú siempre fue la minería. Pero no puede venir una compañía que se tiene una laguna. Entonces, oiga, alguien está loco acá. Detrás de Conga, detrás de Cajamarca está el Marañón. Como detrás
de Tía María y del Valle del Tambo en Arequipa, que no tienen agua suficiente, está el agua del Titicaca que se evapora todos los días en el lago más grande del mundo, más agua hay. ¿Por qué no hacemos un gran pacto nacional por el agua? Entonces son estas cosas las que tenemos que hacer, pero esencialmente tenemos que establecer un nuevo gran pacto con las industrias extractivas. Y también un nuevo gran pacto político, porque si en efecto pretende hacer esto que nos decía sobre el gas, por lo menos va a tener en el Congreso bastante resistencia, ¿no? No solo en el Congreso, sino en las fuerzas políticas que, como usted ha señalado hace un rato, alguna dependencia tienen de estos grandes capitales. Sí, pero nosotros no tenemos ningún compromiso con... Mira, yo no pertenezco a la casta política, hace 30 años que no pertenezco, y yo no pertenezco al mundo de los grandes negocios. No tengo ningún compromiso con los ricos de este país. No estoy en contra de ellos, pero no tengo ningún compromiso. No soy sino un modestísimo periodista provinciano que no quiere seguir viviendo en un país con esta desigualdad, y yo quiero que el país en que mis 3 hijos vivan sea un país distinto. Y para eso estoy acá. Y para eso necesita aliados dentro del Estado también. Y hay un tema que está pendiente, pero creo que usted también lo ha manifestado en alguna entrevista, o lo he leído en alguna de sus propuestas, es la consolidación del servicio civil. O sea, no va a poder usted implementar esta visión de país que quiere en los 5 años o sentar las bases si es que no tiene servidores públicos de primera. Usted va a aumentar el sueldo de los servidores públicos, va a iniciar una campaña de mejoramiento de los recursos humanos. Cualquier presidente que llegue tiene que hacer eso. Tiene que haber, como en todos los países desarrollados, salarios justos, tiene que haber un sistema de meritocracia, tiene que haber sistemas de formación de la administración pública. El ejemplo grande es Francia, que creó la École Nationale de Administración, la Escuela Nacional de Administración. Tenemos que crear sistemas para eso. Entonces, cualquier presidente tiene que transformar esto. Pero déjeme decir algo muy concreto. Si yo soy presidente, en el Perú dejará de mandar el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el MEF y los tecnócratas neoliberales del MEF son los que manejan el Perú. Conmigo eso se termina. Hay cambios sustanciales que va a hacer entonces en el sector de economía. ¿Cuál será el primero? Susana, lo que no puede ser es que unos señores que son unos cajeros paren este país. Han parado todos los gobiernos regionales, todas las inversiones regionales, y tienen una mentalidad hecha para un país de escasez, cuando lo que hemos tenido ha sido una década de un super ciclo económico brutal que hemos desperdiciado. Pero hay un aspecto de la economía que lo puede haber dicho de alguna manera. Yo creí que con el ping-pong había terminado ya, pero... No, pero me parecía importante que lo mencionara, el tema de la diversificación productiva. No lo ha dicho en estas palabras, pero, cuando ¿cuál es su propuesta? ¿Lo va a fortalecer? ¿Es política? No, yo creo que eso es una cosa fundamental. A ver, esencialmente, yo ya lo dije, un país... y yo soy partidario de las materias primas. Yo creo que su explotación es fundamental, creo que son una ventaja comparativa, creo que son la fuente de financiamiento. No estoy en contra de ellos, pero tenemos que dar un salto adelante. Tenemos que crear un piso distinto y ser un país industrializado. Los únicos países que se desarrollan son los países industrializados. ¿Qué es eso? Es justamente una diversificación estructural. Es una diversificación estructural o diversificación productiva, como se llame. Ya te he explicado hace un momento los sectores fundamentales con los que nosotros arrancaríamos. De acuerdo. Bueno, vamos llegando ya al fin de nuestro programa Mirada Electoral Elecciones 2016. Hemos estado con Alfredo Barnechea a lo largo de los últimos minutos escuchando sus propuestas, también la manera en que ve el país y su futuro y lo que haría en un eventual gobierno suyo y del partido fundado por don Fernando Belaúnde Terry. Perdón, el lapsus. Nosotros estamos despidiéndonos de ustedes. Nos vemos mañana con otro candidato. Agradecemos mucho la presencia de don Alfredo Barnechea, Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez. Les decimos hasta mañana. Sigan ustedes conectados a la agencia de noticias andina, www.andina.com.pe. Buenas tardes.